hay organismos, hay jueces, ¿verdad?, que protegen los derechos humanos. Hay organismos no jurisdiccionales que también protegen derechos humanos, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, ¿verdad? Y yo siempre he sostenido que hay un tercer nivel de protección de derechos humanos, que es un sistema paraprocesal. Por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa del Consumidor o la Procuraduría para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esos no entran, ¿verdad?, dentro de las instituciones de justicia, dentro de los jueces federales, ni entran dentro de las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos, ¿verdad? Porque en México tenemos dos grandes sistemas: el sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos, a través del juicio de amparo fundamentalmente, y el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos a través de la queja. Pero ¿dónde queda, por ejemplo, la tramitación de otros procedimientos que los ciudadanos también utilizan para defenderse frente a actos arbitrarios de otros grupos? Como por ejemplo el caso de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor. Bueno, pues eso también yo los considero como un tercer elemento para procesar, ¿ya? Entonces también tenemos otros órganos que pueden proteger derechos humanos y que desde luego debemos de tomarlos en cuenta. Hay muchos que están en nuestro país. Bueno, otro tercer elemento que nos permite a nosotros arribar a la importancia de conocer los derechos humanos es el criterio académico. El criterio académico es muy importante. Hoy en día, en todas las escuelas, en todas las facultades, se enseña algo de derechos humanos. No solamente me refiero a la Facultad de Derecho, que ahí desde que inicias hasta que terminas tienes que conocer el tema de derechos humanos, sino a todas las demás áreas de la ciencia. En el criterio académico se han elaborado infinidad de libros, estudios, tratados, ¿sí?, diccionarios, criterios, estudios de grandes autores que están plasmando, ¿verdad?, el tema de los derechos humanos. Tan solo, fíjate bien, tan solo en este primer capítulo, así de manera muy rápida, en este primer capítulo de esta obra que te estoy tratando de comentar de manera muy sintetizada, porque nos quedan pocos minutos además. ¿Seguimos bien con la señal? A ver, déjame ver, porque hace un rato me fui. ¿Seguimos bien con la señal? ¿Alguien que me diga? ¿Seguimos bien con la señal? Sí, doctor, adelante. Sí, perfecto, gracias. Entonces, fíjense bien, tan solo en el ámbito académico y de este tema que estoy tratando de desglosar, en este tema podrías consultar, ¿verdad?, la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. Podrías consultar la teoría general de los derechos humanos de Germán Vidal Campos. Los derechos humanos también, en cuanto a su naturaleza, denominación y características, de Jorge Carpizo, que fue uno de los primeros presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un material muy interesante que edita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad?, en el año 2016, y que también pudieras consultar, que se llama Nuestros Derechos. Puedes también leer a Ronald Dworkin. Él habla en su obra Los Derechos en Serio. Así se llama la obra, Los Derechos en Serio. Como si los derechos no fueran algo serio, si no fueran algo en burla, pues, ¿no? Como si nada más nos burláramos de los derechos. Pues acerca de por qué hablar de los derechos en serio. Bueno, hay muchos autores más. Si estás interesado, yo te voy a pedir que a través de la Regiduría de Derechos Humanos te pongas en contacto con ellos y conmigo y te pueda compartir, por lo menos lo que hace a esta plática, te pueda compartir este capítulo completo
acerca del concepto y fundamentación de los derechos humanos. Con mucho gusto te lo envío, lo tengo en material digital, te lo puedo enviar para que tú le des una leída, una mejor leída. Entonces, el criterio académico se agota cuando, ¿verdad?, ya existen en las escuelas y en todas las escuelas la necesidad de enseñar los derechos humanos. Los derechos humanos podemos entenderlos con una idea muy general, como todas las facultades, prerrogativas, libertades, ¿verdad?, que tiene un ser humano por el solo hecho de ser humano y que le permiten vivir con dignidad. El núcleo fundamental de los derechos humanos es la dignidad, ¿sí? Eso es lo fundamental, aunque algunos autores refieren otros elementos. Por ejemplo, algunos autores diferencian la dignidad de la libertad y entonces dicen es que el núcleo no solamente es la libertad, la dignidad humana, sino también las libertades humanas, y hacen unos planteamientos muy interesantes acerca de las libertades humanas. Sin embargo, bueno, lo que la Corte hasta el día de hoy ha dicho o ha interpretado es el tema de la dignidad humana, y entonces hasta ahí creo que es importante mencionar, ¿verdad?, que estas facultades y estas prerrogativas que nos corresponden por el solo hecho de ser seres humanos nos van a permitir vivir con dignidad, y la dignidad es el mínimo de condiciones que una persona necesita para vivir como tal, es decir, como persona. ¿Cuál es ese mínimo de condiciones? Pues yo entiendo que todos necesitamos alimentación, agua, salud, ¿verdad?, educación, que vayamos por la calle y tengamos libertad y que no nos detengan nada más por querernos detener, ¿verdad?, que podamos salir con la libertad, que podamos expresar nuestras opiniones, que podamos tener la oportunidad de reunirnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, sin que nadie nos los impida, ¿verdad? Tenemos también nosotros la necesidad de poder elegir el trabajo que mejor nos acomode, siempre y cuando sea lícito, ¿verdad? Siempre y cuando sea lícito. O sea, que no sea contrario a la ley. Entonces, todo este conjunto de necesidades, ¿verdad? Todo este conjunto de necesidades son las que protegen los derechos humanos, o son las que retoman los derechos humanos para darle protección, ¿verdad?, constitucional. De ahí que los derechos humanos o el concepto de derechos humanos también tenga algunas similitudes o algunas acepciones, ¿sí? Algunas acepciones. Y se suele confundir el concepto de derechos humanos con otras ideas, ¿verdad?, acerca de los derechos humanos. Por ejemplo, hablamos de los derechos humanos y los identificamos con los derechos fundamentales, ¿sí? Con los derechos fundamentales. Fíjese bien, los derechos fundamentales y los derechos humanos, en realidad la diferencia, sí la hay, sí existe una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Sin embargo, desde mi punto de vista, ¿verdad?, esa diferencia no debería preocuparnos más de la cuenta. Es decir, si yo hablo de derechos humanos, al mismo tiempo estoy hablando de derechos fundamentales. No hay, desde mi punto de vista no hay mayor problema. Sin embargo, para algunos especialistas dicen sí, sí debemos distinguir, porque los derechos fundamentales están en la Constitución, son el fundamento, son la base, ¿vale? La base sobre la que se edifica toda una constitución, toda una nación. Por eso son fundamentales, porque son la base sobre la cual se va a edificar toda la estructura jurídica de una nación. Y entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que quienes defienden esto dicen, y los derechos humanos pueden ser fundamentales, pero también hay derechos humanos que están regados en otras normas que no son fundamentales. Para muchos, lo fundamental es la Constitución, es la base, ¿vale? Por eso le llaman derechos fundamentales. Y ahí puede haber derechos humanos. Pero dicen algunos, luego hay leyes federales, hay otras normas, arriba de ese castillo, hay otras normas que también contemplan derechos humanos.
Y entonces, por eso es que debemos distinguir, dicen algunos, ¿no? Hay derechos fundamentales que son la base, el fundamento, ¿verdad? Y más adelante se pueden haber, ¿verdad? Otros derechos humanos. Bueno, finalmente son discusiones teóricas, ¿no? Yo nada más te lo dejo ahí para que sepas, ¿verdad? Que suele haber una acción de humanos que también a los derechos humanos se les ha conocido como garantía individual. Anteriormente, yo casi en todos los que estudiamos, ¿verdad? En otras épocas, estudiamos la materia de garantías individuales. Y el juicio de amparo lo que defendía era las garantías individuales. Hoy en día, a partir del 2011, lo que defiende o lo que establece nuestra Constitución, el capítulo primero, es los derechos humanos y sus garantías. Así se llama, de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, las garantías y institución como derechos humanos y se plasmaron ahora como instrumentos a través de los cuales, instrumentos procedimentales, instrumentos, ¿verdad?, que van unidos a los derechos humanos para darles protección, ¿sí? Para darles protección a los derechos humanos. Por eso es que el título y de sus garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Las que protegen a los derechos humanos. Por ejemplo, el procesal es el juicio de amparo. El juicio de amparo. Un derecho humano es la libertad. A ver si con este ejemplo puedo ser más claro. Un derecho humano es la libertad, ¿sale? Si alguien te quiere privar de tu libertad, ¿vale? O te quiere privar de la propiedad, de tu propiedad, de tus posesiones o de tus derechos, tú puedes acudir al juicio de amparo, porque esa es una garantía procesal, de protección de tus derechos humanos. Fíjate, entonces tu derecho humano sustantivo es tu derecho a tener una propiedad, es tu derecho a la libertad. En el momento que alguien atenta o viola la libertad o atenta contra tu propiedad, ¿verdad? O quiere atentar, y se trata de una autoridad la que te quiere privar de tu libertad, o una autoridad la que te quiere privar de tu propiedad, entonces tú vas al juicio de amparo, ¿vale? Vas al juicio de amparo, porque el juicio de amparo es una garantía procesal. Fíjate, es una garantía procesal, de las que establece la Constitución. Título primero, derechos humanos y sus garantías, ¿vale? Aunque la Constitución, nuestra Constitución, hace también, no ha hecho una clara clasificación de los derechos humanos en general, porque el artículo primero, al artículo 29, establece derechos humanos, y así nos llama el título primero, de los humanos y sus garantías. Pero del artículo 20 al 136, acuérdate que la Constitución tiene 136 artículos, entonces la de México. Entonces, del artículo 30 al 136, nuestra Constitución, ¿verdad?, establece también otros derechos humanos. Ahí también hay otros derechos humanos, del 30 al 136. Entonces, de repente, te crea confusión una Constitución que en el título primero, que termina en el artículo 29, dice que esos son los derechos humanos y las garantías. Pero después del 30 al 136 hay otros derechos humanos, surgen otros derechos humanos. Fíjate, ahí tenemos otros derechos humanos que también tienen que ser protegidos y que también hay garantías ahí. Es más, el juicio de amparo tiene después del 30, pues, ¿no? Fíjate, es el 103 y el 107, ¿verdad? Los artículos 103 y 107, los que regulan el juicio de amparo. O sea, la garantía procesal de protección de los derechos humanos. Lamento mucho ir muy rápido, ¿eh? Lamento ir mucho ir muy rápido, la verdad,
el tiempo nos gana, es un tema, a mí me apasiona mucho, me gusta, me encanta el tema de los derechos humanos, llevo muchos años estudiándolo, llevo muchos años conociendo, no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica. Me ha tocado también, en suerte, llevar muchos asuntos en el tema práctico y actualmente pues también estoy llevando algunos temas muy interesantes en el despacho jurídico. Este, y la verdad me gusta, me encanta. Sin embargo, pues el tiempo sí nos gana y lamento mucho ir rápido. Regularmente este tema lo vemos pues en varias sesiones en, la, en la universidad, en la escuela, ¿verdad? Cuando doy clases, se ve en varias sesiones, en varias horas. Sin embargo, bueno, pues ojalá que sea de tu interés, que sea de tu interés lo que estoy comentando, para que si tienes pues la curiosidad o si te quedan dudas, ¿verdad? Puedas hacerlas llegar a través pues, del Face, a través de la Regiduría de Derechos Humanos, a través del medio que puedas utilizar. Yo me pongo a disposición de cada uno de ustedes para cualquier duda en estos temas. El libro que les estoy comentando, que es de mi autoría, tiene 11 capítulos, y tan solo estoy haciendo un esbozo del capítulo 1, de lo que abordo del capítulo 1. ¿Y por qué del capítulo 1? Porque en el capítulo 1 hablo del concepto y de la fundamentación de los derechos humanos. Y entonces cuando yo les dije, o cuando yo expuse que los derechos humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas, libertades que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos y que nos permiten vivir con dignidad, hasta ahí el concepto se queda corto. Hasta ahí el concepto se queda corto. Porque ahí nada más estoy recogiendo la teoría justnaturalista, ¿sí? La teoría del justnaturalismo. La teoría del justnaturalismo plantea precisamente la protección de las personas por su propia naturaleza humana. Esa es la esencia de la teoría naturalista, ¿no? Para el justnaturalismo existe un orden natural. Para el justnaturalismo existe un orden natural propio de la naturaleza que otorga, ¿sí? A cada uno elementos con un rasgo distinto que se desprenden principios y convivencias, del cual se desprenden principios y convivencias y relaciones fundados en la naturaleza racional del hombre. Fíjate, esto del justnaturalismo, más que nada, se refiere a que nosotros como seres humanos traemos una naturaleza inherente, ¿verdad? Que nos diferencia de otros seres vivos, ¿sí? Y esa parte de naturaleza humana, ¿verdad? Eso que nos hace humanos, eso es lo que protege las corrientes naturalistas. Por eso dicen, son los derechos, son las facultades que nos corresponden por el solo hecho de ser seres humanos. Pero hoy en día, estas teorías están muy cuestionadas, aunque todavía forman parte de los conceptos jurídicos constitucionales, de la exposición de motivos de la reforma constitucional federal y de muchos criterios que hay de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de dignidad humana y derechos humanos. La teoría justnaturalista sigue imperando mucho en todos esos criterios, pero también tiene muchos cuestionamientos. Por ejemplo, Hans Kelsen, ¿verdad? Hans Kelsen cuestionó de una manera muy enérgica y dijo, bueno, somos seres humanos, tenemos una naturaleza humana, pero mientras los derechos no se plasmen en un documento, en una constitución, en una ley, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que me digan a mí que tengo derechos? ¿Cómo los voy a defender? Y entonces Kelsen aquí plantea una cuestión muy interesante, ¿verdad? Una cuestión muy importante, porque cuestiona a la teoría del derecho natural al decirle, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con tu naturaleza humana, pero también debe de haber un instrumento de protección de los derechos humanos.
Porque no basta con decir derecho a la salud, derecho a la alimentación, si en la Constitución no vienen esos derechos humanos plasmados. Y tenía mucha razón Hans Kelsen, ¿verdad? Porque a través de la historia se ha ido reformando todas las constituciones y se han ido introduciendo nuevos derechos humanos. Para todos, el acceso al agua debería de ser un derecho natural. ¿Ya? Es más, antes era un derecho naturalísimo, es decir, ¿quién podría decir que, que tomar agua o que tener acceso al agua debería de estar en la Constitución como un derecho humano? Nadie. O sea, el derecho de acceso al agua era que todos en nuestra mente pensábamos que así debe de ser, porque el ser humano necesita vivir. Sin embargo, en el último decenio, en los últimos 10 años de la humanidad, el derecho al agua se ha convertido, o el agua se ha convertido ya en un problema de seguridad nacional o internacional. En ríos, a una carencia de agua en las grandes ciudades y se reformara la Constitución y se adicionara en el artículo 4, estoy dando un ejemplo nada más, y se adicionara en el artículo 4 un tema que dice que todos tenemos derecho de acceso al agua en condiciones de salubridad, en condiciones de potabilidad, de asequibilidad. El agua debe ser asequible a los mexicanos y a las mexicanas. O sea, ¿qué significa lo asequible? Y ustedes me van a decir, en la realidad, en las colonias de Oaxaca, en los pueblos de Oaxaca, ¿verdad? Hay lugares en donde el agua no es asequible. Lo asequible es lo que está a tu alcance, es lo que puedes acceder a ello de una manera fácil. Lo asequible es lo que llega a ti, ¿verdad? Sin mayores problemas. Está a tu alcance, al alcance de tus manos. Ah, bueno, colonias que no tienen esa asequibilidad. Hay pueblos, hay comunidades. Una época donde la agua convierte en un problema muy serio, muy serio. Observa, nada más observa, ¿verdad? Si vives en la ciudad capital, observa cada o con qué regularidad llega el agua y bajo qué acciones llega el agua. Eso es agua que llega en condiciones de potabilidad, pues entonces puedes abrir la llave y tomar de la llave. Pero yo creo que nadie en su sano juicio lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mejor hay que comprar agua o hay que hervirla o hay que comprar agua embotellada. Porque esa agua que llega no está en condiciones de potabilidad. Y de que aquí en este punto, aquí sí ya intervienen las autoridades, aquí sí ya violación de derechos humanos que se puede reclamar jurisdiccional o en la vía no jurisdiccional. Por eso quise salir desde arriba, o sea, planteamientos generales para llegar a planteamientos particulares. ¿De qué manera estás viviendo tú en tu colonia, en tu municipio, en tu agencia, el ejercicio de los derechos humanos? ¿Vale? O sea, no te preocupes por lo que está pasando en Turquía o en Rusia, o no sé, preocúpate de lo que está pasando en tu colonia, en tu calle, ¿no? ¿De qué manera esos derechos humanos que están plasmados en la Constitución, se están haciendo efectivos? Porque en realidad, pues la reflexión es esa, ¿no? Sirve tener un catálogo de derechos en la Constitución para que en la realidad no se cumplan. Te estoy dando un ejemplo, el acceso al agua. En condiciones de potabilidad, asequibilidad, ¿verdad? En condiciones también que suficientes. Así dice la Constitución. Y entonces,
También los derechos humanos muchas veces se convierten en un discurso político. Y entonces dicen, reformamos la Constitución para que se establezca ahora el derecho a la alimentación, artículo 4 constitucional. Y entonces dice que todos los mexicanos, todas las mexicanas y todas las personas que nos encontremos en México, tenemos derecho a una alimentación sana, suficiente, pero además nutritiva. ¡Qué bárbaro! No, pues es una cosa, creo que México debe de recibir una corona, una medalla, porque en su constitución dice que todos tenemos derecho a una alimentación sana, suficiente y nutritiva. ¿Y qué pasa en la realidad? ¿Es cierto eso? Todos tienen derecho de acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, o nada más es lo que dice la Constitución. Y en la realidad, ¿qué pasa? ¿De qué manera el Estado, y el Estado conste, el Estado federal, el Estado local, o sea, estatal, el municipio, las autoridades que integran el Estado, de qué manera el Estado está cubriendo esa disposición constitucional que dice que tenemos derecho de acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva? Cuando, de acuerdo a los estudios del INEGI, la gran mayoría de la población vive en pobreza. Y la pobreza trae como consecuencia una deficiente alimentación. Y entonces los programas de alimentación de la población, ahí está. El problema de los derechos humanos es su efectividad. Ese es el problema. O sea, el derecho humano ahí está en la Constitución, pero ¿cómo lo hacemos efectivo? Es una de las reflexiones que yo siempre trato de dejar, ¿no? y de mencionar. A los derechos humanos también se les confunde con derechos subjetivos públicos. Es dentro de las acepciones que hay, ¿no? Ya vimos derechos humanos con derechos fundamentales, derechos humanos, ¿verdad?, con garantías individuales, derechos humanos con derechos subjetivos públicos, en oposición a derechos subjetivos privados. El derecho subjetivo es el derecho que emana, es el derecho que te da una facultad, ¿verdad?, para ejercer precisamente el derecho objetivo. ¿Vale? Hay un derecho objetivo y hay un derecho subjetivo. La norma jurídica, la norma que dice los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Padres están obligados a dar la norma jurídica. Ese es subjetivo, es la facultad que deriva de esa norma, la facultad que deriva de esa norma. Y esa facultad la tiene Juanito Pérez, que es hijo de esos papás que dice la norma que están obligados a dar alimentos a sus hijos. Entonces Juanito Pérez es hijo de estos papás. Por lo tanto, a Juanito Pérez le corresponde un derecho subjetivo privado, a él nada más. Juanito Pérez, él tiene el más. ¿Cuál es el derecho subjetivo público? Es la facultad derivada de la norma, pero de una norma de carácter público, de una norma de carácter constitucional, de un tratado internacional. Por ejemplo, dice el artículo 4 también, que es la caja del sastre. Ahí el artículo 4, el legislador, todo lo que no sabe resolver en la Constitución, lo meten en el artículo 4. Por eso dicen que es la caja del sastre, ¿no? Ahí meten de todo, pues, ¿no? Ahí meten de chile, de manteca, de mole, de dulce, de chepil y de todo, pues, ¿no? En el artículo 4. Y en el artículo 4 también metieron el tema de acceso a la salud, ¿verdad? Dice que todos tenemos derecho de acceso a la salud. Eso dice la norma, eso es el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho subjetivo público? Es el que tengo yo como ciudadano de poder reclamar
fíjate, la facultad que me da a mí, esa norma, la facultad que me da a mí para poder reclamar, ¿sí?, el ejercicio de ese derecho, que me hagan efectivo ese derecho. Pero ¿a quién le voy a reclamar? ¿A quién? Acá viene lo interesante. Se lo vas a reclamar al Estado, a la autoridad estatal o federal, como lo quieras ver, pero es al Estado. Fíjate cómo hay una gran diferencia entre lo público y lo privado. Voy a repetir esta parte. En el primer ejemplo que decía yo, los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos, ¿vale? Eso dice la norma, eso es el derecho objetivo privado. La facultad derivada de la norma se llama derecho subjetivo. Juanito es hijo de esos papás. Entonces Juanito tiene la facultad, ¿verdad?, de reclamarle a los papás. No le reclama al Estado. Lo hace a través del Estado, de un juez, pues, ¿no? De un juez, de un magistrado. Lo va a hacer. Pero lo que está reclamando Juanito es a sus papás que le paguen los alimentos, una pensión alimenticia. En cambio, el tema de derechos humanos, el reclamo de derechos humanos, es donde el ciudadano le va a reclamar, ya no a un particular, va a reclamar al Estado el cumplimiento de una obligación constitucional, o bien de una obligación derivada de un tratado internacional o de una ley federal que establezca derechos humanos. Y entonces por eso se llama derecho subjetivo público. Es la facultad que deriva de la Constitución y que le da a un ciudadano la oportunidad de demandarle al Estado que haga efectivo ese derecho humano. Y nada más estoy poniendo un ejemplo, el tema del derecho a la salud. Pero pues hay muchísimos ejemplos que pudiéramos ver, ¿no? Dice el acceso a la salud, bueno, y acá hagamos una reflexión. Todos tenemos derecho a la salud. Y el artículo primero constitucional dice que en los estados mexicanos queda prohibida la discriminación por razón de raza, religión, opiniones políticas, por la edad, por el apartamiento social, por cuestiones étnicas. Queda prohibida la discriminación por razones de discapacidad, por razones del sexo, ¿sí? Queda prohibida por razón de origen nascoétnico. Todas esas discriminaciones, están prohibidas en nuestro país. Pero en la realidad, ¿qué ocurre? En la realidad, ¿qué ocurre? Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo de la salud. Todos en México tendrán o tendremos el mismo derecho de acceso a la salud. Y ahí se lo dejo. ¿Será el mismo acceso a la salud que tiene el ministro de la Corte, con el respeto que se merece su cargo, pues, ¿no? El juez federal, el magistrado, el gobernador de un estado, el presidente de la República, un diputado, o un senador, o un empresario, dueño de una de las miles de macroempresas que hay en México? Será el mismo derecho de acceso a la salud que tiene él, con una persona de clase media, o media baja, o pobre, o en situación de miseria. Indudablemente que no. Y en México existen graves clasificaciones sociales. Graves clasificaciones sociales. En México, desafortunadamente, aunque no lo queramos reconocer, existen multimillonarios y existen gente que vive en extrema miseria. En extrema miseria. Incluso reconocida en el Código Civil. Reconocida, o sea, reconoce que hay personas que se encuentran en notoria, en extrema miseria. Hasta la misma ley reconoce que hay personas que se encuentran en extrema miseria. A esos hay que ayudarlos más, dice la ley, ¿no? Sí, pero entonces hay una grave clasificación. Y entonces el acceso a los derechos de salud no es equitativo. No es lo mismo el que puede tener acceso
a los servicios del Hospital Ángeles en la Ciudad de México o a los servicios de un hospital de alta tecnología en cualquier parte del país, a los servicios que humanamente es posible dar en el Hospital Civil de Oaxaca, con todo el esfuerzo que hacen los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros y todo el personal de salud que valientemente pues tratan de brindarle la salud a la población. No es lo mismo. Y el acceso a la salud como derecho humano. Y dice la Constitución que todos tenemos derecho de acceso a la salud. Ahora, se va más la Constitución, porque el político quiere quedar bien, ¿no? Porque las autoridades quieren quedar bien y dicen, pues vamos a poner en la Constitución que además tienen derecho de acceso a los adelantos científicos. O sea, yo puedo exigir que en mi intervención quirúrgica o en la de mis hijos o en la de mis parientes, ¿verdad?, se utilicen los adelantos científicos. Pues ¿dónde lo vas a exigir? En Oaxaca. ¿Sí? Si el acceso a las vacunas apenas está llegando y está en una, ¿no?, difícil, muy complicada el tema de las vacunas. Ahí me voy a meter mucho, ¿no?, en ese tema, pero en lo que quisiera concluir esta partecita es que si hay una violación a derechos humanos de acceso a la salud, pues puedes acudir a los medios que la Constitución establece de protección de esos derechos humanos. O sea, sí hay instrumentos, sí hay juicios, sí hay formas para poder demandar, ¿verdad?, para poder demandar el cumplimiento de esos derechos humanos. Y hay miles de casos, de ejemplos de personas que han reclamado estos derechos. Por ejemplo, ahorita no sé si ustedes sepan, pero el tema de los niños con cáncer ya se dictó sentencia y el gobierno estará obligado a darles los apoyos necesarios a ellos con cáncer, que se les había quitado ese apoyo, ¿no? Y ahora se les tendrá, es a través de una sentencia que se emite en defensa de los derechos humanos. Qué interesante, ¿no? Porque a través de esas sentencias se logra precisamente hacer efectivos los derechos humanos. Hasta ahí dejo el tema de lo que es derechos humanos y derechos subjetivos públicos, ¿no? Pues, tienen alguna duda, pues ya más adelante lo podemos ver. Los derechos humanos también se confunden con, decía yo, ¿verdad? También se les llaman derechos del hombre, derechos innatos, ¿vale?, derechos naturales, derechos subjetivos públicos, garantías individuales, ¿verdad?, derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Ahora ya no es muy común hablar como derechos fíjense ustedes, les voy a dar un dato. En 1789 se promulga la de hombre y del ciudadano. Al término de la Revolución Francesa, la historia de la lucha de los derechos humanos en el mundo, la historia más relevante está en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Es de la que más hablan los autores. La Revolución Inglesa o la Guerra Inglesa, ahí se empezaron a plasmar desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra, desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra se empezaron a plasmar algunos derechos que posteriormente llegaron a ser derechos humanos. Fíjense bien, desde la Carta Magna de 1215 fue el primer documento que hubo en Inglaterra y en donde se plasmaron algunos reconocimientos, ¿verdad?, que tienen que ver con un germen muy antiguo de los derechos humanos, con un origen muy antiguo de los derechos humanos, y que fue la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215.
Después, en 1628, la Petition of Rights, o petición de derechos, que también es una petición que se hacía al rey Carlos I de Inglaterra, de Inglaterra. Que esto, ¿verdad? Que pedirle al rey, ¿verdad?, que respetar ciertos derechos de los ciudadanos. Fundamentalmente era de comerciantes, por los altos impuestos que había, ¿no? Hoy esos derechos humanos, ¿verdad?, sí se reclaman en la vía fiscal, o sea, y en la vía, en el campo fiscal o administrativo. Ahí muchos ciudadanos, muchas empresas reclaman violaciones a los derechos humanos precisamente por altos impuestos o porque los impuestos no son equitativos, no son proporcionales, ¿verdad? Y entonces ahí reclaman en la vía de amparo, que es una garantía procesal de derechos humanos, ¿sí? Y reclaman la imposición de un impuesto inequitativo, desproporcional. Lo que hicieron en 1628 frente al rey Carlos I con la petition of rights. También la ley del habeas corpus, del habeas corpus 79, el Bill of Rights es de 1689, también eran así como que son antecedentes muy interesantes de defensa de los derechos humanos. Luego vinieron las declaraciones norteamericanas. Recuerden que Norteamérica una constitución en 1776, la Constitución de Virginia, en donde empieza, fíjense, mucho antes que México, ¿eh? O sea, estamos hablando de estos antecedentes históricos, pero de otras épocas y de otros países. O sea, en México, bueno, en México, si la Constitución de Juan Sin Tierra, que plasmó derechos humanos en 1215, comparen ustedes México o América fue en 492 y la conquista de Tenochtitlan en 1521, cuando ya en Inglaterra estaban luchando los ciudadanos por reconocimiento de sus derechos humanos, en América y en México apenas nos estaban descubriendo, entre comillas, apenas estaban descubriendo. Después se trasladó la violación de derechos humanos a América, pero eso es otra historia. Entonces, fíjense que la gran diferencia, ¿no? En Estados Unidos su declaración de 76. Aquí cuando se inicia la independencia, en 1810. O sea, estamos hablando de casi 40 años después, ¿no? El inicio de la independencia de nuestro país, el inicio. Pasaron muchos años más, ¿verdad?, hasta que se declara formalmente la independencia de México con relación a España, 1821. Y en 1824 se elabora la primera constitución, ¿verdad?, de nuestro país. Habían otras normas por ahí regadas antes de 1824. Y en 1824 se plasma la primera. Fíjense, en 1824 en México se establecen ya derechos humanos para la población hasta 1824. Entonces, es importante conocer parte de esa historia para ver que los derechos humanos también tienen que ver con la muerte de millones de personas para que se plasmaran en una constitución, para que hubiera una independencia en México. Constitución en 1824, en 1857, en 1917, tuvieron que morir millones de personas, ¿verdad?, derechos humanos. Los derechos que tenemos ahorita son los mismos derechos de 1824. Fíjate, en 1824 la religión se estableció el derecho a propiedad en 1824, pero la religión decía apostólica y romana.